porque si no vamos a seguir en este sistema donde quienes no pertenecen o quienes son diferentes a la media supuesta en este país, ¿cierto?, no tienen espacios para mostrar sus capacidades, porque se espera de ellos lo mismo que de los otros, ¿ya? Entonces, esta falta de acoger al otro diferente, acogerlo como legítimo, porque la diferencia es solo una diferencia, no es algo mejor ni algo peor, ¿ya? Eso tendría que ser, yo creo, un eje fundamental en la escuela y también en la formación. Bueno, me parece una idea muy interesante, por eso acepté en principio formar parte del directorio y esperamos el proceso de formalización de eso. Creo que es importante abrir espacios para que los profesores y las profesoras puedan mostrar sus talentos, porque efectivamente existen, y nuestro actual sistema educacional, la actual política o la lógica que guía la política, restringe ese espacio de autonomía de los profesores para que puedan mostrar lo que ellos pueden efectivamente realizar. Ya, yo pienso que la educación chilena requiere un cambio estructural profundo lo antes posible, porque está focalizado, creo yo, en aspectos que no son los urgentes que requiere el desarrollo humano de las niñas y niños chilenos en el mundo de hoy, ¿ya? Está focalizado en el currículum, en los contenidos, hay un currículum sobredimensionado, demasiadas evaluaciones, calificaciones, centrado en los resultados, se descuida lo más importante que son los procesos, y en relación a los contenidos, la segmentación es muy grande y profunda, no hay articulación entre sectores. Entonces los niños, las niñas, los jóvenes aprenden cosas descontextualizadas. Ese yo creo que es el principal problema, la descontextualización del currículum en relación al mundo de vida de las personas, ¿ya? Y creo que eso requiere un cambio. Hay más énfasis en la competencia que en la colaboración, en el individualismo, ¿ya? Entonces necesitamos nosotros formar futuros ciudadanos que sean respetuosos de la diversidad, que sean colaborativos, que sean solidarios. Necesitamos afianzar la democracia en Chile y para eso la escuela es fundamental, ¿ya? Entonces, después de la familia, la escuela es fundamental para formar personas que se comporten después como queremos nosotros que sean los integrantes de nuestra sociedad. Y eso no está ocurriendo. A mí me preocupa mucho la opinión de expertos, de colegas muy prestigiosos, que están convencidos de que los niños pobres, por ejemplo, o los niños rurales, los niños que no tienen en su casa, digamos, como cuestiones intelectuales que estén alrededor y que tengan presencia, tienen problemas con sus aprendizajes cognitivos. Creo que ese es un profundo error, ¿ya? Las niñas y niños, con independencia de su situación económica o socioeconómica, son igualmente inteligentes, tienen aprendizajes de todas maneras. Lo que pasa es que esos aprendizajes pueden no corresponderse con aquello que la sociedad considera, entre comillas, la norma, y que es el obstáculo principal para acoger, aceptar y valorar la diversidad de una sociedad. Nosotros tenemos investigaciones que nos muestran que eso es así. Hemos visto, estudiado las interacciones de niños desde que nacen y los hemos seguido en la escuela hasta segundo básico.
Y ahí podemos ver cómo niños que en sus hogares se comportan de una manera que uno pudiese decir como observadores, por ejemplo, niños mapuche, rurales, como observadores de otra cultura, que se ven mucho más inteligentes que los nuestros a una edad particular, 1 año, 1 año y medio, 2 años. Pero resulta que después esos mismos niños van a la escuela y obtienen los peores resultados en las mediciones, porque la escuela está pensada como que si todo el mundo aprendiera lo mismo de la misma manera. Dicho de otra manera, yo creo que las lógicas que guían el desarrollo económico y social actual tiene esta idea homogeneizante de que aquello que es bueno para la humanidad se logra con procesos similares en todas las personas, ignorando las diferencias que hay en la construcción de sentidos y significados del mundo que se construyen dependiendo de cómo se viva. Entonces eso hace que aquello que uno espera que ocurra en la escuela y no ocurre con un niño pobre, con un niño indígena, entonces uno lo considera como un déficit y invisibiliza, ignora lo que ese niño o niña trae, que es muy valioso, que son aprendizajes, pero son de otro modo. Y eso no se toma en cuenta, no hay espacio para que eso surja en la escuela y se invisibiliza con los resultados que todos conocemos. Entonces hay una evaluación estandarizada, con una lógica que no es la misma lógica que está presente en las relaciones familiares de niños y niñas que son, por decirlo de algún modo, diferentes a la media, y se pierde la posibilidad de incluir esos aprendizajes valiosos que tienen esos niños en la escuela para que sus compañeros puedan aprender también de ello. Ese es un problema serio que tiene nuestra educación. La falta de amplitud de mirada respecto a la diversidad de las personas que constituyen nuestra sociedad, y esa diversidad es condición de la situación educativa, porque todos tenemos distintas experiencias, distintas trayectorias, distintas construcciones de significados. Aunque después nombremos esas relaciones, concepciones, objetos con las mismas palabras, tienen detrás distintas construcciones de sentido. Bueno, acuérdese usted que hubo un gran movimiento académico de no al CIMSE, ¿cierto? O sea, lo que yo estoy diciendo creo que es compartido por la gran mayoría de quienes estamos en educación en relación a cambiar las lógicas que guían estas estructuras, ¿ya? Acoger la diversidad no tiene que ver con incluir personas que son peores que uno. La diversidad tiene que ver con eso, con diferencias, no con algo mejor o peor. ¿Y por qué estamos usando esta escala todavía? ¿A quién hay que llamar para que construya una escala que nos represente? Bueno, como le digo, esto tiene que ver con las lógicas de las políticas, y esta no es solamente en este país. Esta mirada universalista de lo humano es una cuestión que ocurre en muchos países, y ante lo cual hay muchísima literatura y muchísimos estudios para que esto cambie, ¿ya? Pero en este modelo que tenemos en nuestro país y en muchos países, llámese como se llame, pero en este modelo que se enfatiza el control, la rendición de cuentas, ¿ya? Tenemos esa grave dificultad, entonces no hay espacio para la aceptación de esta otra mirada, mientras las y los profesores no hagan algo al respecto, porque los únicos que pueden cambiar la educación son quienes la hacen día a día en sus aulas. No puede cambiar la educación un reglamento, ni una ley, ni expertos, ni premios nacionales. Son las y los profesores del sistema escolar y las y los formadores de profesores los que tienen que, a mi juicio, tomar las riendas en esto para hacer este cambio
que disminuya esta presión de contenidos curriculares, disminuya la segmentación y valorice, ¿ya?, las diferencias, dando la posibilidad de que surjan, se visibilicen, se releven desde el jardín infantil, desde los primeros años de escuela. Porque si no, vamos a seguir en este sistema donde quienes no pertenecen o quienes son diferentes a la media supuesta en este país, ¿cierto?, no tienen espacios para mostrar sus capacidades, porque se espera de ellos lo mismo que de los otros, ¿ya? Entonces, esta falta de acoger al otro diferente, acogerlo como legítimo, porque la diferencia es solo una diferencia, no es algo mejor ni algo peor, ¿ya? Eso tendría que ser, yo creo, un eje fundamental en la escuela y también en la formación. Bueno, yo no tengo, digamos, el dato exacto, pero entiendo que eso se hace con expertos, porque en esta lógica los expertos determinan los lineamientos. Lo que yo creo es que en estos grupos de personas muy preparados, muy bien intencionados, puede haber mucha gente que no tenga conocimiento del cotidiano escolar, ¿ya? Y eso es un problema. Mi idea, y no sé, ustedes lo deben haber escuchado, yo he hablado mucho de una rebelión docente no en el sentido de pelear con nadie, sino en el sentido de exigir espacios de autonomía para poder determinar cómo se llega a los resultados de aprendizaje que especifica el currículo. Si cada comunidad educativa pudiera decidir cómo llega a lograr esos objetivos, yo creo que la cosa cambiaría rápidamente, porque cada comunidad educativa conoce su contexto, sabe cómo son sus estudiantes, cuál es el contexto familiar de los estudiantes, conoce el territorio y podría entonces articular distintas áreas disciplinares, podría priorizar contenidos A o B. Quienes conocen mejor a sus estudiantes son los integrantes de la comunidad educativa particular que está en ese territorio. Pero no los dejamos hacer eso. Todo lo contrario, se les está dando instrucciones sobre cómo hacer todo. Y eso creo yo que es el peligro más grande, porque la profesionalización docente también se ve en peligro. Un profesional no necesita que le digan cómo hacer su trabajo. Si no, no hay innovación, ¿verdad? No hay espacios para mostrar el talento. Bueno, a mí me interesó participar cuando recibí la invitación, precisamente porque es un espacio para visibilizar las innovaciones, las ideas que profesoras o estudiantes de pedagogía, pueden estar implementando. Yo sé que hay profesoras y profesores que hacen cosas maravillosas en distintos lugares del país, ¿ya? Y que los estudiantes de pedagogía también aportan su creatividad en sus prácticas, etc. Entonces, a ver, todo espacio que permita relevar eso para mí es importante. Bueno, ojalá haya muchos interesados en participar. Yo conozco en términos generales este concurso que se hace para que profesores o estudiantes de pedagogía suban sus innovaciones en un video corto, entiendo, pero desconozco, por ejemplo, cuáles son los criterios de selección, desconozco quiénes van a constituir el jurado que va a determinar esto. Así es que yo solo puedo decir que en términos generales, en principio, me parece una muy buena idea y que ojalá tenga difusión y éxito para que podamos ver lo que hacen nuestros colegas.
Fundamentalmente yo pienso dejar de enfatizar tanto el control y la rendición de cuentas. El control y la rendición de cuentas son necesarios, pero cuando se enfatizan mucho pueden pasar a constituir un fin en sí mismos, y eso es una barbaridad, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pedirle a mis colegas que exijan estos espacios de autonomía para poder mostrar sus talentos, para poder visibilizar que un o una profesional no requiere que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, el estar en una rueda de seguir instrucciones limita, por supuesto, la creatividad de cualquiera, y si uno se acostumbra a ese sistema, estamos mal, no vamos a poder modificar estructuralmente nuestra educación si las y los docentes no están demostrando sus competencias para formar personas, más allá de enseñar contenidos particulares, más allá de aplicar metodologías tales o cuales. Hay que tener conciencia que la profesión docente tiene una gran responsabilidad, que no tiene ninguna otra profesión, porque la convivencia prolongada que tienen las y los docentes con niños, niñas y jóvenes tiene consecuencias. No da lo mismo vivir ese periodo de la vida de una manera que de otra, y esa es una responsabilidad en el desarrollo humano de las personas, y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir las y los profesores. Bueno, yo creo que tenemos una base que es la ley de inclusión, pero tenemos un problema muy serio. Hay un decreto que está vigente, el decreto 79, si no me equivoco, ¿cierto?, que condiciona los apoyos económicos a los diagnósticos, cuestión que ocurría en los 80, recuerdo yo. Nosotros hicimos un gran movimiento en esos años para evitar que eso siguiera pasando, porque significaba, por ejemplo, que las familias más vulnerables tenían que estar, no sé, de madrugada esperando, digamos, la posibilidad de tener una interconsulta para poder tener el diagnóstico de sus hijos para que la escuela pudiera aceptarlos y tener la subvención. Hicimos un movimiento importante, logramos terminar con eso, y que quien tuviera la responsabilidad de hacer eso fuese la profesora de educación o el profesor de educación diferencial, y que el profesor o profesora de educación diferencial derivara al niño o niña si pensaba que requería una atención neurológica o fonoaudiológica o psicológica. Eso lo logramos en los 80, pero después de los 2000 volvimos otra vez a lo mismo. Y tenemos entonces esa limitación, a pesar de que existe otro decreto, el 83, no estoy segura de los números, que es un decreto que está en el momento actual. Es un decreto que efectivamente recoge el sentir tanto de las y los profesores de educación diferencial, como yo creo de las familias, ¿ya? Pero no podemos aplicarlo porque el decreto anterior sigue vigente. Entonces, estas contradicciones que tienen que ver con la preeminencia de esta mirada económica, digamos, centrada en el control, es lo que hace que no podamos avanzar realmente, ¿ya? Y que las profesoras y profesores de educación diferencial se encuentren en la misma situación que las y los profesores del sistema en general. Tienen que aplicar determinados instrumentos, tienen que hacer determinadas evaluaciones. Piensen ustedes que el marco epistémico de esto lo constituye esta mirada homogeneizante, universalista, que piensa que todos tenemos que lograr los objetivos que son buenos para todos de la misma manera, con los mismos procesos. Ese es el marco epistémico que hace que estemos clasificando, caracterizando a nuestros estudiantes, y esa es la lógica que hay que cambiar.
Bueno, yo pienso que las escuelas especiales son necesarias. Hay muchos niños y niñas que están, por decirlo de alguna manera, mejor en una escuela especial que en una escuela regular. Pero la gran mayoría, ¿ya?, obviamente requiere estar en una escuela regular, porque, a ver, a menos que se tenga un déficit intelectual importante, ¿ya?, todo niño o niña aprende. El niño que tiene un déficit intelectual importante también aprende en otro ritmo, y por eso quizás es mejor en algunos casos que esté en una escuela especial, que la escuela especial sabe perfectamente que todos los niños aprenden, pero tiene un ritmo diferente para esos niños. Pero la gran mayoría de los niños que reciben, que están en los programas de integración, ¿ya?, son niños que están con un diagnóstico de déficit atencional. En los años 80 eso se llamaba disfunción cerebral mínima, era más feo el nombre, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa que el niño se comporta de una manera particular que hace que el neurólogo, digamos, lo pueda clasificar de acuerdo a los manuales que existen y que ocupan todos los profesionales. En este caso supongo yo que será el DSM-6. Y eso tiene que ver como con una foto, ¿ya? Los diagnósticos son una foto. El modelo médico clínico lineal está absolutamente fuera de la formación de la educación diferencial desde hace mucho tiempo, ¿ya? Uno tiene claridad que un niño que tiene dificultades para aprender del mismo modo que los demás no tiene nada malo, no tiene ningún defecto, no hay que cambiarle nada. Lo que tiene que hacer el profesor o profesora es adecuar el contexto de manera tal que ese niño o niña efectivamente pueda beneficiarse de ese contexto y de esas interacciones. Entonces, estos diagnósticos de déficit atencional son complejos. Cuando un niño es diagnosticado que tiene déficit atencional, hiperactividad, trastorno de aprendizaje, el problema más grave no es que no aprenda, por ejemplo, a leer y escribir. Eso es el problema menor. El niño empieza, todo su entorno empieza a funcionar, ¿cierto?, en torno, valga la redundancia, a el problema del niño, ¿ya? Entonces el niño tiene un problema, lo llaman del colegio, el niño no aprende a leer, ¿ya? Las conversaciones de los papás, pero tú no te preocupaste, a lo mejor tú no tuviste suficiente cuidado, no lo ayudaste, no, a lo mejor tú no. Eso todo el niño lo escucha, ¿ya? Y pasa el tiempo y el niño está recibiendo, ¿ya?, toda esa información que le dice que él es peor que los demás, que no aprende, que eso a partir de una foto, ¿ya? En circunstancias que la educación diferencial lo que trata, ¿ya?, ahora, desde hace muchos años, es demostrar que todo niño aprende y que un niño puede aprender por esta vía o por esta otra, y hay que darle los espacios posibles y nunca etiquetarlo. Estas etiquetas causan gran daño en el desarrollo humano, en la valoración de sí mismo, en la autoestima. En circunstancias que no hay, por decirlo de alguna manera, no es como si usted tiene un cálculo biliar, ¿cierto?, está ahí y hay que sacarlo. Esto no, esto es un comportamiento particular que no se puede achacar a nada en especial y por lo tanto se llama déficit atencional, ¿ya? Y antes se llamaba disfunción cerebral mínima. Y yo tuve muchos niños con disfunción cerebral mínima que aprendieron perfectamente a leer y escribir y que no tenían ninguna dificultad después para seguir sus aprendizajes. Entonces eso es muy distinto a otro tipo de dificultades como puede ser una deficiencia intelectual severa. Eso es una cosa diferente. Pero un niño ciego, un niño sordo, no tiene nada malo.
tiene una vida distinta como experiencia a la mía, porque yo no soy sorda, no soy ciega. Entonces vive de manera diferente y por lo tanto construye su mundo de manera diferente. Y eso es lo que hay que comprender. Interpreta el mundo o lo construye de una manera particular que yo no puedo saber porque no soy ciega, ¿cierto? Pero no tiene nada malo, está perfecto. Entonces, es como la sociedad en general pareciera con esta lógica, fundamentalmente en educación, hacer que el niño ciego se comporte como que vea, que el niño sordo se comporte como que escuche, que el niño que no puede caminar, ojalá lo único que sea como propósitos es que aprenda a caminar. No. Tenemos personas cuya estructura es distinta y que son perfectos como son, ¿ya? Y ese es un problema que la sociedad tiene que mirar. La diversidad está en todas partes. Usted y yo somos diferentes. A veces nombramos cosas con las mismas palabras, pero puede que esas palabras tengan distintos significados para mí que para usted, porque tenemos distintas experiencias. Construimos el mundo en distintas convivencias. Y lo mismo pasa con los niños, con las niñas. Y lo que tiene que hacer la escuela es acoger esa diversidad, no etiquetarla, no clasificarla, ¿ya? El solo hecho de hablar de inclusión, a mí me molesta. Yo estoy contenta que haya una ley de inclusión, porque se terminó el lucro, la selección. Pero hablar de inclusión implica aceptar que están excluidas personas, que no tienen por qué estarlo, ¿ya? Entonces, es como decir, no, yo voy a aceptar incluir a alguien porque yo soy buena persona, porque ese alguien es peor que mí, entonces, pero yo lo voy a incluir, ¿ya? Eso a mí no me gusta. La inclusión es una palabra que a mí me cuesta pronunciar, lo digo muy poco, porque tiene obviamente su opuesto presente. Te dice inclusión y está la exclusión presente. Es como la visibilización de lo que efectivamente ocurre. Yo digo, ojalá se aproximara un poco a la escuela del pasado. Yo estudié en una escuela pública que a pocas cuadras, la escuela 127, y todos los niños y niñas de este barrio íbamos a las escuelas del barrio. Habían varias, había unas particulares subvencionadas, otras en ese tiempo del ministerio, eran fiscales se llamaban, como la que estudié yo. Y en ese marco nos encontrábamos los vecinos de distintas condiciones. Personas de clase media acomodada como nosotros, personas pobres, personas muy pobres. En esos años había mucha pobreza en Chile, había una población callampa, así se llamaban, no campamentos, población callampa aquí a pocas cuadras, que iban a la misma escuela. Y ahí nos encontrábamos todos, por lo tanto conocíamos cómo eran las personas que tenían distintos niveles socioeconómicos y sus padres distintos niveles educacionales. Entonces habían hijos de médicos, hijos de comerciantes, hijos de otro tipo de profesionales, hijos de obreros, ¿ya? Y nos relacionábamos todos. Había uno o dos estudiantes, compañeras, porque en ese tiempo eran separadas las escuelas de hombres de las de mujeres, pero a eso no quiero volver, por ningún motivo. Y nunca nadie hacía cuestión de aquello. Entonces era una escuela donde uno veía que sacaban de pronto a una niña de una clase porque la directora iba a hacerle un tratamiento para los piojos, ¿ya? Y era una cosa normal, no tenía connotación negativa. Nadie le hacía bullying, porque todos en algún minuto tuvimos piojos, ¿ya? Por lo tanto, nunca a mí mi madre, que falleció hace poco y que vivió durante sus 105 años en esta casa, bueno, no 105, desde que se casó en esta casa, nunca me dijo no te juntes con esta persona, jamás.
Entonces, esa es la educación pública que uno sueña, que es difícil, por supuesto. La segmentación de la sociedad es tan grande que es difícil, pero si tuviésemos una escuela que mostrara que la educación es estupenda, que tiene estudiantes que aprenden, que son felices, ¿ya? Y que lo expresan y que lo único que quieren es ir a la escuela, en pocos años esa escuela va a tener niños de otras condiciones socioeconómicas. Entonces yo pienso que hay que partir por ahí, por lo que uno puede hacer. Pero en este momento tenemos una sociedad en la cual hay niños que son adolescentes y jamás han visto un niño pobre. Nunca han entrado a ver cómo vive un amigo que no tiene mayores recursos, porque no tiene cómo vive en un lugar físico muy separado, va a una escuela donde van todas las personas que son de su medio y no tiene idea de cómo son otros niños, que son la mayoría, entre paréntesis, de este país. Entonces yo sueño con una escuela que efectivamente sea el alero para que la diversidad de la sociedad se encuentre, tal como era antes, tal como era la universidad pública antes también. Todavía se conserva en algo, ¿ya? Pero eso yo creo que es lo que mejor hace a la formación humana en una sociedad democrática.